Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro culto virtual desde casa. Gracias a nuestro Señor Jesús hemos llegado a un nuevo mes, con pruebas, con nuevos retos y dinámicas desde casa, pero en todo ello hemos podido ver la mano del Señor, en adaptarnos a nuevas formas de trabajo, en pasar mucho más tiempo de calidad con todos en nuestros hogares. Parte de estas nuevas dinámicas es que hoy celebraremos nuestra Santa Cena. Entonces, hermanos, los invito a tomarnos unos momentos para ponernos a cuentas con nuestro Señor. Recuerden que nuestro Señor Jesús es suficiente para cubrir cualquier falla que hayamos tenido. Es veloz para perdonarnos y restaurar nuestra comunión con el Padre. Cierren sus ojos y dejemos todas estas cargas en Jesús. Te damos gracias por tu amor y misericordia, Señor Jesús, que aun con las numerosas veces en que hemos pecado, tú eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Gracias por restaurar nuestra comunión con el Padre y justificarnos nuevamente. No hay otro Dios como tú, y en ti nos deleitamos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora los invito a que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 19. Si no tienen su Biblia a la mano, en la pantalla podrán seguirnos. Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 19. Leamos juntos. Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que ha sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome porque sé que, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Cantemos juntos y alabemos a nuestro Señor con fuerte voz. No es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque confío en mi Jesús. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por fe yo voy. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por fe yo voy.
vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Quisiera más, hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor.
sostén, la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que tus fuerzas guían. Tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar, correr, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar, correr. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar, correr. Si tú estás conmigo, da la misma muerte. Aquí estás, debemos morir, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos morir, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
te damos cantando y seguimos adorando. Gracias, Señor Jesús. Y hermanos, a continuación tenemos nuestra Santa Cena. Buenos días, Iglesia. Nos da mucho gusto poderlos ver a través de este medio, de invitarlos a poder celebrar juntos la Cena del Señor. Es muy bueno poderlo hacer con familia y recordar que en esos tiempos probablemente la gente lo hacía como lo estamos haciendo ahora en sus casas. Recordaban el sacrificio que Jesús hizo por ellos, recordaban el gran amor que Jesús tuvo por ellos. Así que los invitamos a que celebremos juntos la Cena del Señor. Mi nombre es Nidia, quiero presentarles mi esposo, Pablo, mi hija Ana, mi mamá Elvia y mi hijo Andy. Estamos muy contentos de poderlos ver a través de este medio y también de poder celebrar juntos esta ordenanza. Así que como iglesia, representación de la Iglesia Bautista El Buen Pastor en Getsemaní, los invitamos a que cada uno de ustedes como miembros de la iglesia, y si son parte de otra iglesia y han depositado su fe en Jesucristo y han sido bautizados, vengan y celebren con nosotros y participen de la Cena del Señor. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lo hacemos para recordar el sacrificio que Jesucristo llevó en su cuerpo por nosotros, derramando su sangre para perdón de nuestros pecados y para alcanzar la salvación. El gran sacrificio que Él hizo por amor a nosotros. Además, cada vez que nos reunimos como iglesia, estamos también recordando que Jesús va a regresar con poder y gloria. Y esa es nuestra esperanza. Vamos a leer un pasaje de la Biblia en 1 Corintios 11, de 23 al 8, que nos habla de esta ordenanza. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Voy a repetir esta última parte de este pasaje que dice: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Tomamos un tiempo en silencio, unos segundos en silencio para examinar nuestros corazones y después estaremos orando. Los invito a que hagamos esto en silencio. Oremos. Señor Jesús, estamos delante de ti, Señor, confesando nuestros pecados, porque sabemos que somos imperfectos, que somos pecadores, Señor, pero que tú eres perfecto. Y como dice tu palabra, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiar nuestros pecados, confesar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Amén. Amén. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Oremos ahora por el pan. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú sufriste, tu cuerpo fue quebrantado en la cruz por nuestros pecados. Estamos agradecidos por todo lo que hiciste para ganar a nuestra salvación. Damos gracias en tu nombre. Amén. Amén. Comamos. Después tomó la copa, dio gracias y se las ofreció diciéndoles:
Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Bebamos. Estamos recordando el sacrificio de Jesús y le damos gracias a Dios por su gran amor por nosotros. Le damos gracias que esta es nuestra esperanza, que aún en tiempos difíciles podemos recordar que no estamos solos, que Jesús está con nosotros y que Jesús es un Dios poderoso. Vamos a terminar orando, dando gracias por este tiempo juntos, dando gracias también por los niños de nuestra iglesia y orando también por el predicador de esta mañana. Señor, gracias por la salvación que nos diste. Te pido por los niños si son aburridos o si tienen miedo de lo que está pasando. Ayúdalos a saber que tú estás con ellos y que siempre estarás con ellos. También te pido por el predicador de esta mañana que transmitas tu palabra por él a nosotros y que podamos aprender cosas nuevas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un gusto poder haber tenido la oportunidad de poder compartir este tiempo con ustedes. Los amamos, los extrañamos y sabemos que Dios está con ustedes. Vamos a seguir orando por ustedes. Estamos orando por ustedes, iglesia, familia. Qué gusto es poder saludarlos en esta forma. Anhelamos estar juntos otra vez para poder abrazarnos, extendernos la mano a todo, pero mientras estamos orando los unos por los otros y damos gracias a Dios por sus vidas y por los que están pasando por momentos difíciles. Estamos orando, estamos con ustedes y el Señor Jesús está con nosotros. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Adiós. Adiós. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Voy a leerles una porción de un reportaje periodístico. El título es "Impiden enterrar a un niño porque sus papás son evangélicos y niegan entrada a la escuela a 10 menores por el mismo motivo". El autor es Oscar Moa. En la comunidad de Coamila, en el municipio de Huejutla, estado de Hidalgo, los derechos humanos no existen para los cristianos evangélicos. Diego Hernández Solórzano, delegado de esa localidad, impidió el pasado 12 de abril que un bebé fuera sepultado en el panteón por el simple hecho de que sus padres profesan la religión evangélica. Los padres tuvieron que trasladarlo a la cabecera municipal en Huejutla para enterrarlo 2 días después. El mismo servidor cerró la escuela para impedir que 10 alumnos cuyos padres también pertenecen a esa creencia religiosa asistieron a clases el 23 de agosto al inicio del presente ciclo escolar. Cristianos evangélicos de la Iglesia Bíblica Fundamental de la Huasteca Hidalguense, de las comunidades de Coamila, Octlamey Cayo y Rancho Nuevo, en el estado de Hidalgo, están amenazados de ser expulsados de sus viviendas por no querer cooperar con dinero en efectivo y trabajo comunitario para las festividades católicas de la región. Los líderes evangélicos de la comunidad indígena Nahua, Juan Nicolás Hernández Solórzano, Rogelio Hernández Baltasar, José Silverio Gutiérrez y el menor de edad Ricardo Hernández, así como el menor Diego Hernández Hernández,
fueron detenidos por instrucciones de los delegados y amarrados a las afueras de una explanada principal por ser cristianos. Esto está sucediendo en México actualmente y sucede en múltiples regiones de nuestro país y en múltiples lugares alrededor del mundo. Lo pueden encontrar en el Internet bajo el título Intolerancia religiosa. Se parece a lo que Pablo le escribía a sus amigos y hermanos en la iglesia de Filipos. Considerando todo lo que Pablo había pasado para llegar a Roma y que estaba preso, era extraordinario que estaba alegre y gozoso cuando escribió Filipenses. Allí, en esta porción de su carta, nos enseña: avancemos el Evangelio con gratitud, aún en medio de pruebas. Estoy en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículos 12 al 19. Les voy a leer en primer lugar los versículos del 12 al 14. Allí Pablo escribió: quiero que sepan, hermanos, que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Bueno, era realmente extraordinario que Pablo estaba alegre y gozoso cuando escribió Filipenses. Aquí nos está enseñando que avancemos el Evangelio con gratitud, aún en medio de pruebas. Mucho y malo le había pasado a Pablo. Había sido aprisionado en Jerusalén, luego fue prisionero en Cesarea, más tarde apeló a César porque el delegado romano le preguntó si quería ser juzgado por sus propios paisanos. Y Pablo dijo: nada le hice a mis paisanos, no soy culpable de nada, apelo a César. Así que porque apeló a César, tuvo que ir a Roma para ser juzgado por César. Luego en el viaje tuvo un naufragio, fue mordido por una serpiente y finalmente preso en Roma, en una casa que él mismo rentaba. Pero, de acuerdo con lo que le decían los filipenses, se regocijaba en que el Evangelio había sido avanzado. En realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. El avance del Evangelio. Eso era absolutamente prioritario en la vida de Pablo. Pablo se regocijaba porque el Evangelio estaba siendo predicado. Por la buena actitud de Pablo ante la adversidad, los hermanos habían sido estimulados a predicar. Es más, se ha hecho evidente, en versículo 13, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. La guardia del palacio, como lo llama nuestra Biblia, la Nueva Versión Internacional,
era el pretorio. Ese era su nombre apropiado, el pretorio, como dice la Reina Valera. Ese pretorio era una guardia de 900 soldados asignados directamente al emperador. No eran soldados en el campo, no eran soldados en el frente de batalla, eran soldados que estaban asignados directamente al emperador para su servicio. Bueno, entre la guardia del palacio siempre había un soldado que estaba asignado a Pablo. Pablo estaba preso en la casa que él mismo rentaba, pero estaba encadenado a un soldado. Bueno, la cuestión es que no solamente Pablo estaba encadenado al soldado, sino que el soldado estaba encadenado a Pablo. Y como Pablo en esa casa que rentaba tenía la libertad para recibir visitas, como se muestra en el capítulo 28 de Hechos, como tenía permiso para recibir visitas, Pablo con mucha libertad hablaba a esas visitas el Evangelio. Y el soldado que estaba encadenado a él necesariamente tenía que oír el Evangelio platicado a las personas que visitaban a Pablo. Y a través de ese soldado, el resto del pretorio escuchaba lo que Pablo predicaba, y de esa manera se había hecho evidente a todo el pretorio la predicación y el mensaje de Pablo. Por eso decía Pablo, me regocijo en que el Evangelio está siendo avanzado. Se ha hecho evidente a todo el pretorio, y luego dijo, y a todos los demás. Es decir, no solamente el pretorio se estaba enterando del Evangelio de Pablo por medio de los soldados que, después de estar encadenados a Pablo, platicaban lo que Pablo predicaba. Así que se había hecho evidente a todos los demás. ¿Quiénes eran esos todos los demás? Pues eran los cortesanos y las cortesanas del palacio del César. Y todos ellos estaban escuchando y platicando y comentando el mensaje acerca de Cristo que Pablo les predicaba. Y por eso decía, se les ha hecho evidente que estoy encadenado por causa de Cristo. Bueno, Pablo sabía que era prisionero de César. Pablo sabía que era prisionero del imperio. Pero Pablo, en su convicción personal, sabía y decía que era prisionero por causa de Cristo, no por crímenes que hubiera cometido contra el imperio, sino por causa de que predicaba el nombre de Cristo y su obra. Luego en el versículo 14, Pablo añadía, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Fíjense que Pablo dice aquí, la mayoría de los hermanos. No está diciendo los ancianos de la iglesia de Roma. No está diciendo los diáconos de la iglesia de Roma. Está hablando de los hermanos. Eso quiere decir que eran gente común y corriente, miembros de la iglesia de Roma. En otras palabras, gente como tú
y como tú y como yo. Gente que más y más se estaban atreviendo a predicar el Evangelio. Y Pablo lo ponía con estas palabras: confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Ahora fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que estaban anunciando la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos en nuestra iglesia de la palabra de Dios, ¿en qué piensas? Tal vez piensas en un libro negro con hojas con bordes dorados. Y si piensas así, haces bien, porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero Pablo no estaba pensando en el Antiguo Testamento, que era la escritura que él tenía. Pablo estaba pensando en el testimonio hablado de la gente común y corriente, miembros de la Iglesia de Roma. Esa era la palabra de Dios. En otras palabras, el testimonio que esos hermanos hablaban, decía Pablo, era la palabra de Dios. Y eso quiere decir que el testimonio que tú hablas cuando hablas el Evangelio con tu familia, con tus amigos, en el club, en el mercado, en otros lugares semejantes, en la escuela, cuando tú hablas el Evangelio, esa es la palabra de Dios. Entonces, qué importante es lo que tú hablas acerca de Cristo Jesús y de su obra. Es la palabra de Dios. Y eso te debe de decir qué importante es que conozcas bien el mensaje del Evangelio. Y qué importante es que conozcas bien la Escritura, que la entiendas, que la interpretes bien, que la hables bien, que correlaciones unos pasajes con otros. Es muy importante que estudies, entiendas, comprendas, interpretes y prediques tu testimonio, porque esa es la palabra de Dios. Y piensa también qué importante es el mensaje que estás hablando. Puesto que es la palabra de Dios, ese es el mensaje que el Espíritu Santo usa para salvar a aquellas personas que te están escuchando acerca de lo que Cristo Jesús hizo y de lo que Cristo Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra. Así que estudia con cuidado el Evangelio. Estudia con cuidado la Escritura, porque tu testimonio hablado es la palabra de Dios. Bueno, aunque Pablo reconocía que el Evangelio avanzaba a pesar de sus prisiones, y gracias a los esfuerzos de los cristianos de Roma, sabía que, en segundo lugar, algunos lo predican por envidia y contención. Estoy ahora en el versículo 15. Allí dice: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Es cierto que algunos
predican a Cristo por envidia y por rivalidad. Y lo primero que se nos ocurre preguntar es, ¿por qué por envidia? ¿Envidia de qué? Y la respuesta es envidia de la buena voluntad con que Pablo era escuchado, no solo por la iglesia de Roma, sino también por el pretorio y por los cortesanos y cortesanas del palacio. Le tenían buena voluntad a Pablo por causa de su mensaje y por causa de que Pablo, a pesar de sus penurias, se regocijaba y se gozaba en que Cristo fuera predicado. Le tenían esa envidia, la buena voluntad con que Pablo era visto en la iglesia y en el palacio. Bueno, eso no era nuevo. Eso había comenzado, ¿se acuerdan? En el capítulo 5 de Hechos, eso había comenzado con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira tenían envidia de cristianos que gozaban de la buena voluntad y la admiración de la iglesia. Querían esa buena voluntad y esa admiración para ellos mismos. La codiciaban, la envidiaban. Y por eso Pablo escribe, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. La envidia por fama dentro de la iglesia. Y rivalidad quiere decir que esos que predicaban a Cristo por envidia y rivalidad eran cristianos despistados, con falta de conocimiento, envidiosos de la fama de Pablo, y entonces consideraban a Pablo su enemigo, su rival. Bueno, pero las cosas también eran buenas. Pablo decía, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Es decir, tenían motivaciones puras, tenían motivaciones de avanzar el Evangelio. Estos últimos, decía Pablo, versículo 16, lo hacen por amor. Lo hacen por amor. Ahora, Pablo no dice amor a quién. Podemos pensar, desde luego, que lo hacen por amor a Cristo. Estos últimos lo hacen por amor a Cristo. O podemos pensar también que Pablo estaba diciendo, estos últimos lo hacen por amor a mí. ¿Por qué por amor a mí? Pues saben, porque añadía, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Pablo sabía que sus hermanos conocían que él era un soldado de Cristo que había sido puesto para la defensa del Evangelio. Pablo no solamente era apóstol, Pablo había sido comisionado personalmente por Cristo a través de un humilde cristiano que se llamaba Ananías. Cuando Cristo Jesús llamó a Pablo, le dijo a Ananías, ve a buscar a Pablo en tal y cual lugar. Se hospeda en la casa de un Simón curtidor. Y Ananías obedientemente fue a buscar a Pablo. Y a través de Ananías,
Cristo Jesús lo comisionó para ir a los gentiles, a sus reyes y al pueblo de Israel. Esa era la comisión de Pablo. No solamente estaba bajo la carga de la gran comisión, estaba bajo la carga de su comisión personal dada por Cristo Jesús a través de Ananías. Bueno, tú y yo no somos apóstoles, no somos Pablo, pero como él, somos hombres y mujeres cristianos y estamos definitivamente bajo la carga de la gran comisión. Así que hemos sido puestos también para la defensa del Evangelio. Puesto que no somos apóstoles, no somos llamados a viajar por el mundo predicando el Evangelio como Pablo lo había hecho. Pero puesto que estamos bajo la carga de la gran comisión, estamos puestos para la defensa y el avance del Evangelio. Con motivos puros, con motivaciones buenas que emanan de la Biblia, que emanan de la Escritura. En cambio, en el versículo 17, Pablo decía de aquellos cristianos despistados o malintencionados, decía, aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Bueno, pensemos cuáles eran las motivaciones de aquellos malos predicadores de Cristo. Decían, ¿por qué está preso Pablo? Y se contestaban, está preso por predicar a Cristo Jesús. Eso quiere decir que si nosotros predicamos lo que Pablo predica, o lo que ellos pensaban que Pablo predicaba, iban a aumentar la crudeza de sus sufrimientos en la prisión. Y esas eran sus motivaciones. No amor a Cristo Jesús, no amor a Pablo, sino aumentar los sufrimientos de éste. Pablo sabía que había cristianos que, como adversarios suyos, predicaban a Cristo con malas motivaciones. Y eso también es verdad el día de hoy. Pero, como Pablo, gocémonos de que Cristo Jesús es predicado. Ahora voy a los versículos 18 y 19 que les voy a leer. Pablo decía, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. ¿Qué importa? Lo que Pablo quería decir con esas dos palabritas, ¿qué importa? Es, ¿qué es lo importante? Y decía Pablo, lo importante es que Cristo Jesús es predicado. Lo importante es que el Evangelio es avanzado. Esas dos palabritas, ¿qué importa? En la Reina Valera son traducidas, ¿qué pues? ¿Qué pues? Y con esa traducción significan, ¿qué vamos a concluir? Y decía Pablo, lo que vamos a concluir es que Cristo Jesús es predicado con buenas o malas intenciones, con buenas o malas motivaciones, pero es
predicado. Por eso me alegro, decía Pablo. Es más, seguiré alegrándome. Es como un desafío, esas palabras, un desafío a sus detractores. Les decía, con buenas o malas motivaciones, sigan predicando a Cristo. Eso es lo importante, que el Evangelio es avanzado. Y Pablo no solamente se alegraba en que el Evangelio era avanzado. Pablo sabía que sería liberado. En el versículo 17, remitiéndonos otra vez a las palabras ¿qué importa? Pablo estaba diciendo, lo importante es que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Fíjense que Pablo no decía, yo siento que voy a ser liberado. No estaba hablando de sentimientos, no estaba hablando en una forma subjetiva, estaba hablando de algo que él sabía. Utiliza las palabras yo sé, porque sé, versículo 19, sé que todo esto resultará en mi liberación. ¿Cómo sabía Pablo? ¿Cómo sabía? Y la respuesta es algo que ustedes necesitan aprender como yo lo he aprendido. Es que Dios no está mudo, no está callado. Dios sigue dando revelación. Esta revelación que Dios da a personas individuales es lo que en teología se llama revelación no inspirada. Así se llama, revelación no inspirada. ¿Por qué es no inspirada? Bueno, no es porque no venga de Dios, es porque no forma parte de la Biblia. Eso es todo. La revelación no inspirada no es parte de la Escritura. La revelación no inspirada es un mensaje personal de Dios a una persona, a un individuo. Es un mensaje personal de Dios a una persona que necesita saber algo que Dios le quiere comunicar. En este caso, Dios le quería comunicar a Pablo que tuviera confianza porque sería liberado. Bueno, cuando Dios da revelación inspirada, quiere decir que está hablando algo que no está en la Biblia. Y puesto que no está en la Biblia, no es inspirada, porque solamente el contenido de este libro negro con hojas con borde dorado, solamente el contenido de este libro es lo que llamamos la palabra inspirada de Dios. Lo que está en el libro, lo que Dios nos habla al corazón para tranquilizarnos, para darnos valor, para movernos a confiar, a pesar de las adversidades, es algo que Dios nos habla a nosotros personalmente. Pero puesto que no está en la Biblia, eso no te amarra a ti, solamente me amarra a mí cuando recibo esa clase de revelación.
Y porque Pablo había tenido esa revelación, Pablo podía decir en el versículo 19, porque sé, tengo certidumbre, en otras palabras, es algo racional que Dios me habló a mí personalmente, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y la ayuda que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo me da, todo esto resultará en mi liberación. Y efectivamente, Pablo fue liberado. Ahora no sabemos si después de que fue liberado, Pablo logró por fin llegar a España, que esa era su ambición personal, llegar a España hasta lo último de la tierra. ¿Saben ustedes? Allí en España, en la punta de España, hay un pequeño cabo de tierra al llegar al Océano Atlántico. Ese cabo se llama Finisterre. ¿Qué quiere decir Finisterre? Quiere decir el fin del mundo, el fin de la tierra. En aquel tiempo no se sabía nada del continente americano, así que ese cabo se llamó Finisterre porque allí se acababa el mundo y Pablo quería ir a España, a la tierra de los celtas o de los celtíberos, como los conocemos nosotros, porque la comisión de Cristo Jesús era y hasta lo último de la tierra. Y Pablo quería llegar allí. ¿Llegó Pablo a España? No sabemos. No sabemos si logró por fin llegar a España. Pero ¿saben ustedes? Realmente para Pablo, hasta lo último de la tierra era Roma, la capital del imperio. Y Cristo Jesús les había dicho, y me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora Pablo había llegado a Roma. Había avanzado el Evangelio para él hasta lo último de la tierra. En conclusión, nosotros como Pablo somos hombres y mujeres cristianos. Pero a diferencia de él, no somos apóstoles. No somos llamados como él a viajar y sufrir por causa del Evangelio como él. Pero sí estamos bajo el mandato de la Gran Comisión. Somos llamados a avanzar el Evangelio y debemos hacerlo con la actitud gozosa con que Pablo tenía, como la que Pablo tenía. A pesar de la oposición que se pueda presentar, debemos anhelar el avance del Evangelio por todos los medios posibles, cualquiera que ellos sean. Anhelemos el avance del Evangelio sin importarnos por qué es predicado. Lo importante es que el Evangelio siga avanzando. Hola, yo soy Humberto y soy miembro de esta iglesia local, la Iglesia Bautista El Buen Pastor en Getsemaní. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo o nos vieron esta mañana. Gracias por conectarte, especialmente aquellos que por primera vez se están conectando con nosotros o que nos están viendo por primera vez. A toda nuestra comunidad, gracias, porque este medio nos ayuda a podernos comunicar y qué mejor que hacerlo para alabar a nuestro Señor y conocer y seguir sabiendo más de su hermosa palabra.
Somos iglesia y nuestra cabeza es nuestro Señor Jesús. Vamos adelante con Él. Y precisamente como somos iglesia, es muy importante y entendemos que hay circunstancias en este momento que a algunos no les permiten poder hacer sus ofrendas como se venían haciendo regularmente cada domingo. Una, porque no nos hemos reunido en nuestro lugar de oración, que es el templo, allá en Plutarco 1220. Otra es que quizá algunos están enfermos, otra es que quizá algunos también han perdido su trabajo. Pero si está en ti, en tu corazón, el seguir ofrendando como regularmente se hacía los domingos, hazlo. La iglesia sigue viva. La iglesia tiene que seguir. Nosotros te vamos a mandar la cuenta donde puedes seguir depositando por algún medio electrónico, ya sea WhatsApp, correo electrónico. Te lo haremos saber o comunícate con alguno de nosotros y te diremos cómo puedes hacer tu ofrenda. Y bueno, hoy ya es mayo y también en mayo tenemos cumpleañeros. Así que en este momento vas a ver la lista de las personas que están cumpliendo años en este mes. Si tú ya identificaste a alguno de estos y sabes quién es, pues no dejes que pasen más días, no dejes que pase más tiempo. Llámalo y felicítalo. Esto es bueno para nosotros. Es nuestra comunidad y esto nos hace querernos más aún. Así que felicidades, feliz cumpleaños a todos ustedes y que Dios los siga bendiciendo y que les dé muchos años más. Y bueno, entre otras cosas, también tenemos actividades a través de Facebook. Ahí vas a poder encontrar actividades en nuestra página para los pequeños, para los niños que están en casa. Tu papá, mamá, que quieres encontrar algo que hacer con ellos, cosas interesantes, búscalas en nuestra página. Ahí podrás encontrarlas. Otra también muy importante es que nuestros maestros de la escuela bíblica se están dando a la tarea de dar clases virtuales. También ahí vas a poder encontrar cuáles son las clases y cómo puedes inscribirte a alguna de estas. No lo olvides, visita la página. Así que yo quiero despedirme haciendo una breve oración. Permítanme. Señor, cuántas gracias te doy porque a pesar de la distancia, tú nos tienes unidos. Es tu gran poder y tu gran amor lo que nos lleva a lograr todo esto, Señor, porque si no fuera por ti, nada sería posible. Gracias por amarnos, gracias por querernos, gracias por cuidarnos, gracias por tenernos siempre bien, Señor. Te pido especialmente esta mañana por aquellos que han caído enfermos, Señor. Te pido mucho por aquellos que en este momento no tienen más su trabajo. Señor, susténtalos, cuídalos, tú sánalos, porque eres el único que puede lograr todo esto. Nadie más que tú. Tú eres el único Dios verdadero y el único Dios poderoso. Señor, en tu precioso nombre, Señor Jesús, oramos y damos gracias hoy y siempre. Bendito y alabado seas. Amén y amén. Qué bueno que estuvieron aquí. Gracias y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.